Muy buenas, opositores y opositoras, ¿qué tal? Bienvenidos al primer vídeo del canal. Vamos a intentar hacer una pequeña serie de vídeos de este esquema resumen del temario de Guardia Civil. Resumen propio, muy esquematizado para poder repasar, darle un repasito a los temas y que se nos haga un poquito más o menos el repaso, a ver si es posible. Entonces vamos a empezar de la mejor manera que se me ocurre, que es el tema 1, derechos humanos. Muy bonito tema que nos gusta tanto a todos. Entonces vamos a comenzar y a ver qué tal se nos da. Así que vamos a empezar. Un segundito. Aquí tenemos el láser. Ok. Vámonos. ¿Cómo vamos a dividir el tema 1? El tema 1 para mí tiene 5 bloques. Tiene lo que son los derechos humanos y la ONU. Aquí lo tenemos. Perdón. Carta de las Naciones Unidas, Declaración Universal de Derechos Humanos, Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Este va a ser el primer bloque. Segundo bloque. Todo lo que tenga que ver con la Unión Europea. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Carta Social Europea y Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Tercer bloque, los Pactos de Nueva York. Cuarto, tortura y su protocolo facultativo. Y quinto y último, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. ¿De acuerdo? Ok, pues vamos a comenzar. Bloque 1. ONU y Derechos Humanos. Aquí tenemos los tres de los que vamos a hablar. Y vamos a empezar por la Carta de las Naciones Unidas, con sus respectivos órganos, que es lo más importante del tema. ¿Cuántos órganos son? Son 6 órganos. Asamblea General, Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, o ECOSOC, que son sus siglas en inglés, Consejo de Administración Fiduciaria, Corte Internacional de Justicia y la Secretaría. Pues vamos a empezar introduciendo un poco lo que son las cartas de las Naciones Unidas con el preámbulo del tema. ¿Cuándo se firma la Carta de las Naciones Unidas? 26 de junio de 1945, en San Francisco, que está en California, Estados Unidos, y famoso Golden Gate de San Francisco. ¿Cuándo entra en vigor? 24 de octubre del mismo año. Entonces, importante, se firma una fecha, entra en vigor otra fecha, 26 de junio del 45, 24 de octubre del 45. España entra en la ONU el 14 de diciembre de 1955. Esta será ratificada por los estados signatarios, que son quien la firma. Entrará en vigor una vez sea depositada al gobierno de los Estados Unidos por China, Rusia, Francia y Reino Unido y la mayoría de los demás estados signatarios. Todos estos estados que la firman adquirirán la calidad de miembros originarios. Como hemos dicho antes, está formada por 6 órganos principales, de los cuales todos ellos se crearon en el 1945 con la fundación de la ONU. O sea, todos los órganos se crearon el 26 de junio de 1945. Empezamos por la Asamblea General. Tiene sede en Nueva York. De aquí, todos y cada uno de ellos tienen sede en Nueva York, ¿de acuerdo? Todos y cada uno de ellos, menos la Corte Internacional de Justicia, que es donde tiene la sede, en La Haya, Países Bajos. Entonces, siguiendo por donde íbamos, todos los estados miembros están representados, cada uno con un voto, y ninguno de ellos con más de 5 representantes. Entonces, ¿cuántos estados hay? 193. Entonces, los 193 estados tienen representación con máximo 5 representantes. Se puede tener 1, 2, 3, 4 o 5. Y por cada representante un suplente, por si se pone malito. Entonces, máximo 5 representantes con sus 5 suplentes. Aquí se habla de cuestiones de interés mundial, como desarrollo sostenible, paz, seguridad, cambio climático, etcétera, etcétera. Además, podrá considerar los principios generales de cooperación, incluso los que rigen el desarme y la regulación de armamento. La Asamblea
poder hacer recomendaciones al Consejo de Seguridad. Aunque si el Consejo de Seguridad está desempeñando alguna de sus funciones respecto a una controversia, respecto a algún problema mundial, la Asamblea no hará recomendación alguna sobre aquella, a no ser que el propio Consejo se lo solicite. O sea, a no ser que el Consejo le pida su opinión, no se la va a dar si están en una controversia. El secretario general, que lo veremos después, con el consentimiento del Consejo de Seguridad, informará a la Asamblea en cada periodo de sesiones sobre cualquier asunto relativo al mantenimiento de la paz que haya podido ocurrir. La Asamblea recibirá informes anuales y especiales del Consejo de Seguridad y de todos los demás órganos de las Naciones Unidas. Informes tanto anuales como especiales. O sea, cuando pase algo, se puede también enviar un informe, además del obligatorio anual. Se reunirán una vez al año, importante, el tercer martes de septiembre, aunque también se podrán reunir de manera extraordinaria cuando lo convoque el secretario general, que puede ser de dos maneras, a petición del Consejo de Seguridad o a petición de la mayoría de los miembros de la ONU, ¿ok? De acuerdo. La Asamblea dictará su propio reglamento y elegirá a su presidente para cada periodo de sesiones. ¿Cuánto es el periodo de sesiones? Pues un año, mandato anual. La Asamblea también será la encargada de aprobar los presupuestos, ¿ok? Esto es una pregunta de examen. ¿Quién se encarga de aprobar los presupuestos de la ONU? Pues la Asamblea General. No confundir con el Consejo de Seguridad, por favor, que es una pregunta de examen. Los miembros sufragarán los gastos con la proporción que la misma Asamblea determine. Se dividen el dinero que haya que pagar, se lo dividen proporcionalmente entre los Estados miembros y cada uno paga su parte. Si uno de ellos se encuentra en mora, o sea, moroso, debe dinero, al pago de las cuotas no tendrá voto, cuando la suma deudada sea igual o superior a los 2 años anteriores completos. Imaginarse, yo debo 10 euros al año, o sea, cuando deba 20 años, o sea, 20 euros, perdón, se me considerará moroso y no tendré voto, ¿ok? Las decisiones importantes se aprueban por la mayoría de 2/3 de los presentes y votantes. De todo lo que haya, mayoría de 2/3. ¿Cuáles son las decisiones importantes? Paz y seguridad, elección y expulsión de los miembros, suspensión de derechos, administración fiduciaria y cuestiones presupuestarias. Todo lo demás se aprobarán por la mayoría de los presentes y votantes. O sea, importante, 2/3, los demás, mayoría simple, ¿de acuerdo? Pasamos al Consejo de Seguridad. Sede de Nueva York, para variar. Tiene la responsabilidad de mantener la paz y la seguridad internacional, o sea, Consejo de Seguridad, paz y seguridad. Es el único órgano de la ONU cuyas decisiones los demás estados están obligados a cumplir, o sea, lo que diga el Consejo de Seguridad va a misa, y tendrán a su cargo, con la ayuda del Comité de Estado Mayor, la elaboración de planes para la regulación de armamento. Con la ayuda del Comité de Estado Mayor, ¿de acuerdo? Todo lo que tenga que ver con armamento. La composición del Consejo. Son 15 miembros, cada uno con su respectivo representante. De esos 15 miembros, 5 son los permanentes, miembros permanentes, que ya hemos hablado antes de ellos. Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido, ¿de acuerdo? Tenemos aquí. Los 10 que nos faltan, miembros no permanentes, que durarán 2 años. ¿Quién los elige? La Asamblea General. ¿Cómo los elegirá? No es aleatorio. Tiene un reparto predeterminado. Esto tenemos 3 tablitas así en el tema. Entonces, también es importante sabérselo. Las he ordenado siempre igual: africano, asiático, Europa del Este, latinoamericano y Europa occidental y otros orígenes. Entonces tenemos 3, 2, 1, 2, 2. Haré una tabla, ¿vale? La dejaré abajo en la descripción, con los 3 repartos juntos en una misma tabla para que sea más fácil de aprendérselo. Seguimos. La votación del Consejo de Seguridad. Materias de procedimiento. Será necesario 9 votos afirmativos. Otras materias.
serán necesarios también 9 votos, pero incluyendo a los 5 miembros permanentes del Consejo. O sea, la materia de procedimiento, de los 15, 9, da igual cuáles sean, y en otras serán también 9, pero sí o sí tienen que votar afirmativamente los 5 miembros del Consejo. ¿De acuerdo? Vale. ¿Cómo funciona? Pues funciona permanentemente, con sesiones periódicas. ¿Permanentemente qué significa? Pues que siempre debe haber un representante en la sede. Están funcionando todo el rato. ¿De acuerdo? El ECOSOC, Consejo Económico y Social. También sede en Nueva York. Su objetivo es promover la materialización de las 3 dimensiones del desarrollo sostenible. ¿Qué es el desarrollo sostenible? Pues desarrollo económico, social y ambiental. Se ocupan de estas 3 cosas, ¿vale? También es responsable del seguimiento de los resultados de las grandes conferencias y cumbres de la ONU. Entonces, ¿qué hace? Pues se encarga de esto, desarrollo económico, social y ambiental, y sigue los resultados de las conferencias. El Consejo dictará su propio reglamento, el cual establecerá el método para elegir a su presidente. Se reunirá cuando sea necesario. ¿Y cuándo se decide que es necesario? Pues cuando lo convoca la mayoría de sus miembros. ¿Cuántos miembros tiene el ECOSOC? Pues tiene 54. Cada año se renuevan 18, un tercio de 54, para un periodo de 3 años. Entonces, cada miembro estará 3 años. Lo que pasa es que cada año pues renuevan un tercio. Estos son reelegibles en el periodo subsiguiente. O sea, justo cuando terminen puede ser reelegido una vez. Cada miembro tendrá un representante y seguirá la siguiente organización. O otra más. 14, 11, 6, 10, 13. ¿De acuerdo? Ya os digo, abajo tenéis una tablita preciosa para que podáis estudiarlo lo más cómodo posible. Cada miembro un voto, o sea, 54 miembros, 54 votos. Las decisiones se tomarán por mayoría de los miembros presentes y votantes. Ahora tenemos el Consejo de Administración Fiduciaria, rapidito, sede de Nueva York, 5 miembros permanentes, son los que lo integran, o sea, Estados Unidos, China, Francia, Rusia y Reino Unido. Muy bien. ¿Qué pasa? Que esto ya no existe. Suspendió sus operaciones el 1 de noviembre de 1994. ¿Qué hacía? Ojo a la frase, ¿eh? Tenía la función de supervisar la administración de los territorios en fideicomiso puestos bajo el régimen de administración fiduciaria. Ahora, vamos a traducirlo. Se repartían estados que no eran capaces de autogobernarse para poder ayudarlos a conseguir ese objetivo, que se autogobiernen. Entonces, digamos que ayudaban a estados del tercer mundo, por así decirlo, aunque suene muy mal. Corte Internacional de Justicia. La única con sede en La Haya. ¿Dónde? En Países Bajos, ¿vale? Importante, por favor. Única con sede en La Haya. Es el órgano judicial principal de la ONU. Doble misión. ¿Qué hace la Corte Internacional de Justicia? Pues el arreglo conforme al derecho internacional de cualquier controversia que le sea sometida por los estados, o sea, problemas entre dos estados de la ONU, ¿quién lo resuelve? Corte Internacional de Justicia. Y la emisión de dictámenes sobre cuestiones jurídicas que le sometan los órganos o organismos del sistema de Naciones Unidas que tengan autorización. Idiomas oficiales, francés e inglés. ¿Vale? Pregunta de examen también. ¿Cuáles son los idiomas oficiales de la Corte Internacional de Justicia? Francés e inglés. ¿Vale? Ok. Todos los miembros de la ONU son ipso facto partes en el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. ¿Qué pasa? Que también hay estados que no son de la ONU, que son parte de la Corte. ¿Cómo? Pues podrá llegar a ser parte de acuerdo con las condiciones que dicte la Asamblea General
a recomendación del Consejo de Seguridad. Composición: 15 magistrados, elegidos por la Asamblea y el Consejo de Seguridad por mayoría absoluta. Mayoría absoluta de los dos, ¿vale? Tanto de la Asamblea como el Consejo de Seguridad. Mandatos de 9 años. ¿Qué pasa? Como hemos dicho antes, cada 3 años se renueva un tercio, ¿vale? Siendo reelegible. Perfecto. Por último, pero no menos importante, tenemos la Secretaría con sede en Nueva York. Se estructura de forma departamental, funciona por departamentos, y aquí es donde se encuentra el máximo funcionario administrativo de la organización, de la ONU, el secretario general, que lo nombra la Asamblea General por mayoría simple, recomendándolo el Consejo de Seguridad. ¿Por cuánto? 5 años sin límite de mandatos, todas las veces que lo elijan. ¿Qué más? Actuará en todas las sesiones de la Asamblea, del Consejo, del ECOSOC, del Consejo de Administración Fiduciaria, y rendirá a la Asamblea un informe anual sobre las actividades de la organización. El secretario podrá llamar la atención del Consejo de Seguridad. Oye, ¿qué estáis haciendo? Pues él es el único con poder para hacerlo. La secretaría se compone del secretario y del personal que requiera, el cual será nombrado por él mismo, ¿vale? Él nombra a su personal. La consideración principal al nombrar, o sea, ¿qué tendrá en cuenta el secretario al nombrar al personal que necesite? Pues asegurar el más alto grado de eficiencia, competencia e integridad, ¿vale? Eso es lo que quiere conseguir nombrando a la gente que vaya por debajo suya. Y bueno, aquí hemos terminado. Siguiente vídeo, Declaración Universal de Derechos Humanos. Espero que os sirva de ayuda, que hayáis pegado un buen repasito y ya está. Cualquier cosilla, pues ya sabéis. Comentármela sin problema, ¿vale? Venga, nos vemos en el próximo vídeo.